Pasando directamente a lo que a mí me pareció que fue este mundial en un apartado un poco más general y no hablando sobre todo de un partido en específico, hablando del equipo que me gusta, el que no me gusta y todo esto, pasando un poco más a lo que fue el mundial como tal, el mundial en general, y evidentemente dejando de lado la politiquería y dejando de lado todo lo que pasó detrás de cámaras y todo lo que tiene que ver con la corrupción y todo esto, porque no me parece necesario hablar de eso en este preciso video. Sin embargo, si quieren un video sobre eso, lo estaré haciendo en próximos videos, seguramente el siguiente o dentro de 2 videos, porque también tengo pensado hablar un poco del Barça. Pues allí suscríbanse, denle like, activen la campanita y todo esto para que estén notificados cuando suba ese video, hablando un poco más de la politiquería y todo esto de la corrupción y todo esto. Sin embargo, pasando un poco a lo que fue este mundial como tal y dejando de lado los colores, dejando de lado las selecciones y todo esto, y concentrándome en el fútbol y fútbol en estado puro, yo creo que es el mejor mundial que yo he visto en mi vida. Ojo, yo no he visto tantos mundiales porque no tengo tanta edad como haber visto tantos mundiales, pero de los que yo recuerdo desde el mundial de 2010 hasta el mundial de hoy, yo creo que es el mejor mundial que yo he visto desde la fase de grupos hasta la final. Fue un espectáculo absoluto, un montón de selecciones que en principio fueron sorpresas, un montón de grupos que fueron súper apretados, un montón de selecciones que pensabas que se iban a clasificar y se terminaron quedando afuera. Partidazos brutales en todas y cada una de las instancias del mundial. Tenemos por ejemplo 7-0 de España contra Costa Rica, un partidazo hermoso de España, por parte de España evidentemente, porque Costa Rica, bueno, se llevó la goleada de 7-0, pero fue un partidazo que lo podés repetir una y otra vez, sobre todo esa primera media hora, los primeros 40 minutos de España, pero fue brutalísimo. Luego tienes partidos también otra vez de España contra Alemania, el mejor partido del mundial o uno de los mejores. Fue un partidazo tácticamente impresionante entre Luis Enrique y un Flick, que es uno de los mejores entrenadores del mundo y que lamentablemente no se pudo clasificar porque le tocó un grupo que no pensaba que le iba a costar tanto como realmente le terminó costando. Un grupo brutal conformado por Japón, un grupo que le terminó dando la sorpresa total a Alemania con un Japón estelar que le ganó a España y que le ganó a Alemania. Es una locura lo que hicieron los japoneses, que además casi se clasifican contra Croacia, que además jugaron un partido que a mí me parece que fue mucho mejor Japón y que por cosas de la vida, por paradas del portero Livakovic, que hizo un mundial espectacular también, terminaron no pasando contra Croacia, pero que pudo haber pasado perfectamente y clasificarse a cuartos de final. Tienes grupos en donde estaba Bélgica, Marruecos y Croacia, que terminó clasificándose Marruecos como primera de grupo, haciendo un fútbol defensivo espectacular. Tal vez ofensivamente no tan bien como defensivamente, pero que te demostró que el fútbol tiene muchas facetas, que el fútbol no es solamente atacar o que es solamente tener el balón, sino que también puede ser un fútbol, sobre todo para selecciones como Marruecos, que en principio son selecciones menores, que están en un grupo súper complicado como lo es Bélgica, como lo es Croacia y además como lo es Canadá, que tenía una buena selección y que venía jugando bien. Tú ves lo que hizo Marruecos y defensivamente hizo algo que le podría quedar para cualquier equipo del mundo, club o selección. Podrían aprender mucho de lo que hizo Marruecos y de lo que hizo su seleccionador. Un grupo súper unido, un grupo súper compacto para defender, un grupo que podía defender arriba o que podía defender abajo y que lo hacía siempre bien. Se clasificó en un grupo que tiene a Croacia y a Bélgica, una Bélgica que además tenía su selección dorada, ¿no? Su época dorada, que se decía, tienes a De Bruyne en su prime o en uno de sus primes. Tienes por ahí a Courtois, tienes a Lukaku, tienes a Torgan Hazard, tienes a Eden Hazard. Un montón de jugadores de talla mundial, un montón de jugadores que juegan en las mejores ligas del mundo, en los mejores equipos del mundo, ganando millones todos los años porque son considerados además, o fueron considerados por mucho tiempo, uno de los mejores jugadores del mundo. Caso de De Bruyne, que es considerado el mejor mediocampista o uno de los mejores mediocampistas de la actualidad. Caso de Eden Hazard, que cuando estuvo en el Chelsea fue uno de los mejores jugadores del mundo y muchas veces lo llegaron a sentar en el podio con Cristiano y con Messi. Luego bajó mucho el nivel cuando llegó al Madrid, pero que seguía siendo esa estrella que todos veíamos que estaba en el Chelsea, que fue el comandante del Chelsea, que fue ese líder que el Chelsea tuvo, que fue campeón de Champions precisamente con el Madrid. Un Hazard que siempre ha sido una estrella, independientemente de que es cierto que el nivel ha bajado mucho desde que llegó al Madrid y tuvo muchas lesiones, se descuidó físicamente, entonces todo esto le ha afectado, pero que igual seguía siendo uno de los mejores jugadores y que se esperaba mucho de él, precisamente en una selección belga que venía con su mejor selección, y sin embargo quedó tercero. De hecho creo que no ganó ningún partido, creo que empató pero nunca ganó ningún partido. Y Marruecos, que quedó primera,
por encima de la propia Croacia, que venía siendo además la finalista del mundo del último mundial, y que terminaron enfrentándose luego en un partidazo también, que yo no esperaba mucho de ese partido y que sin embargo también fue un partidazo, porque estuvo lleno de partidazos este mundial. Y de verdad me sorprende y me entristece que haya terminado, porque va a ser difícil acostumbrarse ahora otra vez al fútbol de clubes. Ahora que vamos a ver al Barça otra vez y todo esto, va a ser difícil acostumbrarse al fútbol de clubes otra vez cuando tuvimos el nivel que tuvimos en este mundial, apartando evidentemente, como les dije, la política y los desastres y la corrupción. Lo que hubo en este mundial fue espectacular de cabo a rabo. El nivel de ciertas selecciones, por ejemplo, hablemos de Brasil, que dio además la decepción más grande del mundial, yo creo, cuando quedó eliminada sorpresivamente contra una Croacia que además le jugó un buen partido. Sin embargo, a mí me parece que Brasil fue bastante superior en ese partido, pero que terminó sucumbiendo ante un gol de Croacia que creo que no llegó prácticamente nunca, y que dio la sorpresa en unos penales donde Brasil los tiró muy mal y terminó siendo eliminada. Pero hablemos de Brasil también, porque dio uno de los espectáculos más grandes en este mundial. El juego contra Corea del Sur fue uno de los mejores juegos que yo le he visto a una selección en mi vida. Lo que ofreció Brasil en ese momento fue el juego bonito en su máxima expresión. Lo que ofreció todo el equipo, desde por ejemplo Neymar, que dio un baile absoluto, que todo el tiempo estuvo regateando, buscando. Lo que ofreció la selección brasileña en ese partido, sobre todo con un Tite, que es un entrenador que a priori era un entrenador mucho más defensivo, porque recordemos que habían dudas, porque viene de una liga brasileña, que si bien es cierto que la liga brasileña es una liga competitiva, tal vez no tiene el mismo reconocimiento ni los jugadores top como tendrías por ejemplo en Europa. Entonces tal vez eso no le daba tanto crédito para ser un seleccionador de una de las a priori una de las selecciones más grandes del mundo. Y sin embargo lo que ofreció, además siendo un entrenador que era muy defensivo en su tiempo, porque recordemos que cuando entrenó en Brasil era un entrenador que ofrecía un fútbol mucho más defensivo que ofensivo. Sin embargo, se adaptó a los jugadores que tenía, entendió que tiene mucho potencial esta selección y le dio un fútbol muy bonito, y que lo vimos contra Corea del Sur. Yo creo que el mejor partido que le hemos visto a Brasil en muchísimo tiempo. Una Brasil que bailó sobre el campo, que gambeteó, que mostró el juego bonito, jugadas que no tenían sentido, como por ejemplo Richarlison controlando la pelota con la cabeza con más de un toque, con más de dos toques, y terminando dando una asistencia brutal, si no me equivoco, para Neymar. Ahora mismo no recuerdo exactamente quién marcó ese gol, pero son jugadas que te quedan en la memoria, son jugadas muy bonitas, y que sin embargo quedó eliminada evidentemente contra una Croacia que fue mucho más efectiva que bonita en su juego. Pero eso es lo que pasa en este tipo de competiciones que son eliminatorias. Puedes jugar muy bien y tu rival puede jugar muy mal, pero en una que tenga te la va a marcar, te va a empatar y te va a ganar en penaltis, y eso fue exactamente lo que pasó. Y terminó pasando a Croacia, que bien es cierto que no tuvo mucho que hacer contra Argentina, porque recordemos que Argentina le metió 3 y jugó mucho mejor Argentina. Tampoco llegó demasiado, que yo recuerde, en ese partido, y no tuvo mucho la posesión hasta ciertos tramos del partido en donde Argentina se la prestó, donde Croacia quiso quitarle la posesión también. Sobre todo al principio quiso quitarle la posesión, porque recordemos que esta selección argentina juega mucho mejor con la pelota en el pie que sin él, y se la quiso quitar, y en ciertos tramos jugó mejor, pero realmente Argentina, por lo demás, yo creo que después, pasado el minuto 10-15 después del penal, Argentina le pasó por encima a Croacia, y Croacia te terminó entregando también un partidazo contra Marruecos, a pesar de que yo no esperaba mucho de ese partido, precisamente porque son selecciones que son mejores defensivamente que ofensivamente, que no ofrecieron mucho en su grupo, y que sin embargo lo estamos viendo que dieron un partidazo absoluto por el tercer puesto, que se terminó llevando Croacia. Tenemos partidos como por ejemplo el de Uruguay contra Ghana, que además tiene ese picante extra o ese show extra, que al final el fútbol es de esto. El fútbol no es solamente tocar la pelota, meter goles y ya, porque si no, no atraería a la gente que atrae y no movería las masas que mueve. El fútbol es show, el fútbol tiene que tener show hasta cierto punto. Evidentemente también el show no puede entrometerse con lo que termine siendo el resultado, ni el show puede terminar decidiendo ciertas cosas, pero realmente el fútbol es show también. Todo esto que tiene, por ejemplo, el partido de Uruguay contra Ghana, con ese agregado del último mundial, en donde en la mano de Luis Suárez terminó dándole un penal a Ghana, que terminó fallando a pesar de que ese gol iba a entrar, y toda esa salsa que tenía entre Ghana y Uruguay, y el odio que se tenían, y que finalmente Ghana prefirió quedar eliminada, pero no dejarse meter el último gol que le daba a Uruguay el pase a los octavos, y que terminó entonces pasando Corea del Sur y Portugal en una eliminatoria además histórica para Corea del Sur. Lo mismo, Ghana es una de las mejores selecciones africanas que hay. Tienes a Uruguay, que si bien es cierto que no venía mostrando un buen fútbol,
que a mí me decepcionó y que lo hice en un video, lo dije, tienes una selección brutal para jugar ofensivamente, para ofrecer un juego mucho más vistoso, o ya no para ofrecer un juego más vistoso porque tal vez no todos los técnicos tienen esa capacidad o tienen esa visión del fútbol de ofrecer juego vistoso, de tener el balón, de tener las ocasiones y todo esto, pero tienes jugadores suficientes para ir al ataque, para buscar los goles y no encerrarte como lo hiciste contra Corea del Sur y como lo hiciste después en los demás partidos, como lo hiciste a medias contra Portugal, diría yo. Tienes una selección brutal para buscar los partidos y para irlos a ganar. Y yo creo que Uruguay se dejó eliminar ella misma. Yo creo que Uruguay se buscó la eliminación al no ofrecer más fútbol del que podía ofrecer. Tienes jugadores como Vecino, tienes jugadores como Luis Suárez, tienes a Cavani que están un poco ya terminando su carrera, pero que sin embargo te pueden ofrecer un fútbol ofensivo, que te pueden ofrecer muchos goles, y decidiste no jugarlo así y terminaron buscándose esa eliminación. También tenemos todas estas polémicas de los penales que no se le pitaron, los penales que sí se le pitaron. Está la polémica de José María Jiménez con el penal que le hizo a Portugal, que terminó abriendo el marcador, que terminó, poniendo de alguna manera mucha más ventaja para Portugal, que se dice que no era penal. Se dice que al parecer, si no me equivoco, el presidente de la Conmebol dijo que eso no era penal. Después la FIFA salió a decir que sí o que no. Ya yo no me voy a meter en eso. De hecho, creo que hubo personas en ese video que me criticaron porque yo dije que a mí me pareció penal. A mí me sigue pareciendo penal porque el jugador, a pesar de que cae sin intención, termina tocando el balón con la mano y desviando el balón hacia el lado que iba. Recordemos que, si no me equivoco, el balón iba a la izquierda y terminó saliendo a la derecha, pero bueno, tampoco me quiero meter allí porque bueno, eso ya pasó y no estoy buscando tampoco enfurecer ni a los uruguayos ni a nadie que fuera con la selección uruguaya, porque yo personalmente quería que pasara Uruguay, pero bueno, se equivocaron mucho. Me parece a mí que no ofrecieron el fútbol que tenían que ofrecer, me parece a mí que no ofrecieron el fútbol del potencial que tenía esta selección y terminaron siendo eliminadas. Y otra de las sorpresas, Corea del Sur, que terminó pasando. Luego le dio un baile Brasil, todo hay que decirlo, pero que terminó pasando también Corea del Sur. Que tienes grupos como el de Francia y Dinamarca, por ejemplo, que los dos favoritos, pero clarísimos, son Francia y Dinamarca porque están jugando contra Túnez y Australia, que son selecciones que son menores. Australia se clasificó de milagro en el repechaje, pero no venía jugando bien, no demuestra un fútbol demasiado bueno, no tiene jugadores de talla mundial, como podría tener, por ejemplo, Francia o Dinamarca. Dinamarca en menor medida, pero sigue teniendo jugadores como Eriksen, por ejemplo. Y contra una Túnez que hizo un buen mundial. A mí me pareció que jugaban bien, que tuvo mala suerte también. Me parece a mí que Túnez pudo haberse clasificado por encima de Australia, pero que lo hacía bien también. Sin embargo, es una selección mucho menor en comparación a Dinamarca y Francia, sobre todo una Dinamarca que venía jugando muy bien y terminó siendo la última del grupo y terminó clasificándose a Australia. Nadie daba un duro por Australia. Yo creí de hecho que se iba a clasificar antes Túnez que Australia y terminó clasificándose a Australia, y que terminó dando espectáculo incluso en los octavos contra Argentina, que le dio un muy buen partido, que Argentina nunca pudo encontrar realmente los espacios hasta el primer gol, y que luego además Australia se lo pudo empatar. Le hizo un gran gol a Argentina y después se lo pudo empatar en el último minuto y el Dibu la terminó salvando de milagro, pero pudo haberlo empatado y quién sabe qué pasaba en ese momento. Y son momentos que te deja este mundial que de verdad son inolvidables. Los sustos que yo me llevé en este mundial, los momentos que yo me llevé, tantas prórrogas, tantos penales que hubo. Realmente fue un mundial muy muy bonito. Yo dije lo que dije sobre el fútbol de selecciones, todavía lo mantengo. A mí el fútbol de selecciones no me gusta, sobre todo si son amistosos y estos torneos que no tienen ningún tipo de sentido, como la Nations League, como la UEFA Nations League, que son torneos que son simplemente para sacar dinero a punta de las selecciones. Pero lo que se vio este mundial de verdad me deja un sabor de boca brutal y me deja además deseando más, que el mundial fuera ya otra vez, que el mundial de 2026 fuera ya, porque realmente lo que vi este mundial me fascinó. Además me hizo agarrar ese amor por el fútbol que hace tiempo que no sentía, porque si bien es cierto que a mí me gusta el fútbol, siempre me gusta el fútbol, no sé si alguien más tiene este sentimiento de que el fútbol se ha ido diluyendo un poco de la vida. Es como que ya el fútbol no se siente igual en ciertos aspectos. Pero este mundial a mí me hizo de verdad recobrar mucho de ese amor que en primera instancia yo tenía por el fútbol, de ese cariño que yo sentía, de esa emoción de ver los partidos, de querer pararme así sea a las 5 de la mañana para ver un partido que no tiene ninguna trascendencia para mí, porque no sé, es un Túnez-Dinamarca, un partido que a priori da igual, o que a la mayoría le daría igual,
pero que te dan esas ganas de verlo y que te da ese sentimiento de querer ver fútbol siempre, de querer estar esperando el siguiente partido, de querer ver todos los 3 partidos de la fase de grupo en el día de... No importa si no está tu selección o no importa si son selecciones que a priori te dan igual, lo vas a ver y te va a sorprender muchísimo. Partidos como Japón contra Alemania, que Alemania lo tenía controlado hasta el minuto, no sé, 60, 70, y luego Japón lo remonta de una manera increíble. Son partidos que te dejan una sensación brutal, que te hacen recobrar de alguna manera esa emoción por ver fútbol, y que va a ser difícil ahora volver realmente al fútbol de clubes. Va a ser difícil realmente porque no sé si va a haber el nivel que vimos en este mundial, pero fue muy bonito en verdad ver este mundial, y agradezco mucho haber podido vivir este mundial. El mundial de 2022 fue uno de los mejores mundiales que he visto yo, a mi parecer. De hecho, el mejor mundial que he visto, de fase de grupos hasta la final, y con esa final, con ese agregado de que gane Argentina, realmente para mí fue uno de los mejores momentos que he vivido en mucho tiempo. Realmente este mundial me ha dejado unas experiencias increíbles. Pero no sé, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué les pareció este mundial? Déjenme aquí abajo tal vez para ustedes cuál es su top 3 de mundiales. Tal vez para ustedes, no sé, el mundial de 2010, el de 2006 y el 2014, tal vez el 2018. No creo que nadie diga que el de 2018 es su mundial favorito, pero bueno, tal vez que sí. Déjame aquí abajo qué pensaste de este mundial, cuáles fueron tus jugadores favoritos, cuáles fueron tus sorpresas en este mundial. Si tal vez de alguna manera te sentiste identificado con lo que yo dije, tal vez te sentiste identificado con lo que yo sentí o con lo que te estoy expresando en este video. Yo no tengo más nada que agregar. Un saludo y hasta un próximo video.